Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar, por supuesto. Bienvenidos todos a Canarias Radio y a Canarias Mi Mundo, concretamente. Un programa que hoy vamos a dedicar al mundo del cine, bueno, concretamente a un cineasta, a Juan Alfredo Amil, que está en la fase de, bueno, de presentación no, pero sí de difusión de su largometraje Absolución. Imagínense enfrentarse a una operación quirúrgica y que tu vida dependa del peso que tiene. Bueno, pues este proceso lo ha vivido en primera persona y lo ha querido contar con su mejor forma de hacerlo, con el cine. Y así ha surgido Absolución. De esto y otros asuntos vamos a hablar con nuestro invitado. De fondo nos acompañará la música, la banda sonora original compuesta por nuestro invitado también. Empezamos el programa. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Juan Alfredo Amil Rodríguez, cineasta, ¿no? Sí, cineasta, sí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para venir a este programa que espero que consideres tuyo también y te encuentres cómodo en esta que también, dicho sea de paso, es tu casa, ¿no? La de todos los que amamos la radio y la comunicación, porque ese es tu caso, ¿no? Sí, claro. A mí la verdad que siempre he sido un apasionado de todo el tema de la comunicación. También, aunque bueno, es normal que a veces te desencantes un poco por cómo están las cosas, pero creo que le pasa a todos los sectores, pero siempre me ha gustado mucho el periodismo, la prensa escrita, algunos artículos determinados o periodistas determinados que se salían un poco de la norma y le daban un poco más a la literatura que a lo que es la pluma en sí. Y siempre me ha apasionado mucho. Entonces siempre he tenido curiosidad un poco. Me gusta estar aquí además en estos estudios, ya tú lo sabes, ya te lo dije. Y me gusta venir, ponerme los cascos, estar aquí en el ambiente. Bueno, para tu información te diré que eres, no me voy a atrever a decir el único, pero sí uno de los pocos, si acaso, que se ha empeñado en que quería venir al estudio, ¿no? Pero vamos, yo invito a todo el mundo que venga al estudio, a todos los invitados me refiero, pero sí es cierto que a veces es más cómodo que yo traslade la microfonía y las grabaciones a unos lugares determinados, en algún punto de la isla o en otras islas, pero tú no, tú tenías claro que querías venir aquí porque eres, entiendo, hasta donde me puedo imaginar, un poco maniático con aquello de que las cosas, las ocasiones, los encuentros, hay que vestirlos adecuadamente. Sí, y aparte yo creo que siempre va a ser más cómodo para ustedes trabajar en su ambiente y que yo creo que me tengo que adaptar también a eso un poco, ¿no? Entonces yo siempre lo veo así. Creo que es más difícil coger y llegar y tener que buscar una localización que además le añades el tema, porque además yo lo he vivido, ¿no? El sonido o el tener que los imponderables que salen en una localización. Que el hecho de que podamos estar aquí cómodos y a gusto. Sí. Bueno, para eso están los estudios precisamente. Claro. ¿No? Pero es curioso que tú seas muy ortodoxo con esto, pero sin embargo después te lanzaste al mundo de la comunicación audiovisual con un móvil. Eres uno de los pioneros. Yo no sé si llegas a la categoría de experto, pero de luego experimentado estás. Sí, a ver, yo empecé a rodar cortos con móviles cuando todavía no estaban... No es que ya rodan, ahora ruedan todos en 4K. Uh-huh. Es que rodaban en un HD que no era puro, era el HD que era 720. Uh-huh. Entonces, digamos que empecé a rodar con móviles ahí porque me pareció, quiero experimentar con esto, quiero ver cómo un poco cuáles son las posibilidades de este aparatito, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo que cuando los cineastas de los años 60 y 70 se ponían a rodar con Super 8 o con cámaras de 16 milímetros. No es una cuestión de que ellos vieran el estándar de decir esto es mágico, no, sino dice, mira, voy a ver las posibilidades que me da este aparato, ¿no? Pues a mí me interesa eso. Okay. Bueno, tu historia ha transcurrido, vamos a decir que de móvil en móvil. Lo que pasa es que has llegado a un punto en el que estás ahora inmerso en la promoción y difusión de tu último trabajo, un largometraje, Absolución,
con tu sello y firma inconfundible, Juan Alfredo Amil Rodríguez. Me he empeñado yo en incluir el Rodríguez para no dejar fuera a tu madre, que sé que es una persona como otras, pero una persona clave en tu vida. Sí. Vamos a seguir hablando de esto a lo largo de este encuentro. Te decía que tu historia profesional se ha movido de móvil en móvil hasta que te has ido perfeccionando y has ido incrementando el equipamiento hasta llegar a la presentación del largo, del que vamos a hablar, insisto, pero que no por ello le resta importancia a tus anteriores trabajos, desde el Soy un héroe del 2011, que fue tu primer, además premiados todos, en todos los casos, ¿no? Unos más, otros menos. Soy un superhéroe, Soy un héroe, 2011. Continuaste con El Cazador, un mundo en imágenes, año 2013. Continuaste con Héroes Modernos, año 2015. Hay que ver cómo los héroes te iban persiguiendo, ¿no? Sí. Amaro Pargo, entre la leyenda y la historia, en 2017. Y de repente te encuentras con un gran villano. Claro. Llega el 2018 y te aventuras a contar una historia que has titulado finalmente, una película que has titulado finalmente Absolución, en la que se cuenta una historia muy personal. No sé si eso lo hiciste por valor o por miedo. Lo hice por miedo y por necesidad, te diría yo. Por una cuestión de que llegó un momento, si quieres repito un poco el argumento y tal, ¿no? La película describe los días antes a una operación que podría costarme la muerte, ¿no? Debido a mi obesidad mórbida. Llegó un momento en el que si no me pongo a rodar, no sabía qué iba a hacer conmigo mismo, porque no estaba viendo la capacidad de procesar qué es lo que estaba pasando dentro de mí. Tenía mucho miedo, tenía muchas insatisfacciones, había cosas que se me pasaban por la cabeza, como por ejemplo, ¿qué he hecho yo para considerarme a mí mismo cineasta? ¿Qué he hecho yo, aparte de un documental de un corsario que fue por encargo y una peli de deportistas que no ha visto nadie? ¿Sabes? Ese tipo de cosas me las preguntaba todo el rato. Y llegó un momento en que dije, ¿y por qué no ruedas una película? ¿Sabes? Sobre todo esto que te está pasando. A ver qué sale de ahí. Y fue por necesidad, básicamente. Tú estás en un... iba a decir un sobrepeso descontrolado, pero sí, es un sobrepeso descontrolado que te lleva a estar en los cánones de una obesidad mórbida hace un tiempo. Decides enfrentarte a esa operación y en consecuencia, como tú bien cuentas, te acompañas a ti mismo en ese proceso, que no sé de qué manera te pudo ser útil eso de grabarte, pero lo cierto es que al final, digo para el proceso, claro. Hombre, te ha generado un documental, una historia muy interesante y sobre todo un punto de vista que hasta ahora, no conozco toda la cinematografía al respecto que pueda haber en el mundo, ¿no? Sobre todo de este género documental creativo, que es el caso que nos ocupa, pero nunca habíamos visto el punto de vista de la persona que se lo está jugando todo a una carta ante una operación que podía costarte la vida, efectivamente, pero que no era más o menos importante que cualquier otra en la que te hubieras tropezado en algún momento en tu existencia y tuvieras que enfrentarte a un quirófano, y por tu condición de una persona con obesidad mórbida podía perderla también en ese camino. No sé cómo te ayudó grabarte, filmarte. Entiendo, después de haber visto la peli, que tampoco tenías muy claro por qué estabas grabando ni para qué, cómo iba a ser el resultado. De hecho, no sabías cómo ibas a acabarla, ¿no? Hasta muy al final, ¿no? Hasta que la acabaste. Claro. ¿Cómo te ayudó eso en el proceso personal? Sí, de hecho, la peli se llama Absolución en el sentido más bíblico del término, ¿no? Porque habla de absolverse a uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el leitmotiv de esta película o la premisa de esta película es la búsqueda de absolución o del perdón de uno mismo a través del cine. Entonces, creo que la película me ayudó a eso. Si no hubiera estado rodando la película, no sé si hubiera llegado a alcanzar esos niveles de reflexión a los que llegué después. Porque tú al final te pones a analizar todo lo que has rodado, te pones a ver... creo que se verbaliza o que se muestra muy bien en la película en un momento determinado, ¿no? En el sentido de que se me ve a mi personaje viendo unas determinadas imágenes que no voy a decir para que no haya spoilers, y de repente llega como una especie de anagnórisis de decir, ya sé
cuál es la causa por la que estoy haciendo esta película y ya sé cómo la voy a terminar, ¿no? Entonces creo que eso me sucedió gracias a estar rodando, gracias a estar reflexionando las imágenes que estaba viendo, gracias a analizar mis estados de ánimo a través de las imágenes, y creo que me llegó gracias a eso. También es verdad que la película también hace un ejercicio de desromantización del cine, ¿no? En un momento dado yo digo, oye, para mí no es sano, a lo mejor la forma en la que yo pongo en los altares el cine, ¿sabes? Y a lo mejor debería empezar a plantearme el hecho de que por mucho que lo ame y por mucha pasión que le ponga a esto, no es lo más importante, que era lo que yo creía antes, ¿no? Yo creo que esa fue tu gran conclusión. Claro. O por lo menos una de ellas, ¿no? Claro. Visto la película, ¿no? Claro. La película... hombre, no hacemos spoiler cuando decimos que empiezas a grabarte preparándote y decidiendo hacerte una operación de... ¿Cómo se llama? Un bypass gástrico se llama. No, bueno, la primera operación de lo que hablas de una fístula perianal, que debido a mi obesidad mórbida es muy, muy arriesgada. Claro, pues te tienen que poner anestesia completa y todo este claro, jaleo, ¿no? Claro, luego ya es cuando se hace el bypass. La segunda parte. La segunda parte en sí. Bueno, que es una reducción de estómago o algo sí, así, ¿no? Sí, para sí. entendernos, ¿no? Vale. Y luego, pues, evidentemente, pues pasan 300 y tantos días después de... Y ese es el proceso que se cuenta. Pero sobre todo se cuenta el proceso de... Yo creo, entiendo, que es el proceso de una persona que se enfrenta a sí mismo, a una realidad, a mirarse a un espejo. Apunten y subrayen eso del espejo, porque hay un momento importante en la película relacionado con espejos, y hasta ahí les voy a decir. Una persona se mira al espejo, ve algo que no sé si le gusta, no le gusta, pero sí decide que tiene que cambiarlo porque es posible que entonces deje de existir. Es algo básicamente así, ¿no? Y bueno, esa es una lectura muy modesta que hago yo. Pero es acertada, sí. Y claro, el hecho de contarlo a una cámara sin que seas consciente de que ahí está la cámara y de que estás representando un papel protagonista dentro de una película, que no digo que haya hecho teatro, ¿no? Pero desde luego es un proceso al que no estábamos acostumbrados a ver, o por lo menos yo, y es curioso el hecho de que en realidad uno se está enfrentando a su propio villano, ¿no? Claro. Tú eres tu salvador, pero también eres quien más daño te haya podido hacer durante tu existencia, ¿no? Tal vez por no aceptarte, por no gustarte o por no ser capaz de enfrentar un problema. No sé, estoy hablando pensando en voz alta, ¿eh? Sí, no. De hecho, eso es lo que más me parece interesante, y eso es una de las cosas de las que más orgulloso a lo mejor puedo estar de esta película. Ahora hay una tendencia de documentalistas que estamos contando también historias personales y tal, ¿no? Y de hecho han habido unas cuantas piezas en estos últimos años que han salido un poco en ese tono de íntimo, de contar tus cosas y tal. Lo que a mí me interesaba de esta película, y creo que sí que es una cosa distinta, pero ya no solo en el género documental, sino en el género de ficción, yo no he visto ahora mismo ninguna película en la que el protagonista sea a la vez el héroe y el villano. Uh-huh. Y eso a mí me interesaba mucho. En el sentido de, bueno, ahí evidentemente está el caso canónico, paradigmático, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es una transmutación de dos personas, no deja de ser dos personalidades distintas, y luego, pues evidente, en el Club de la Lucha, de alguna manera, uh-huh, es una versión de Jekyll y Hyde, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna forma. Pero no que la misma persona fuera el héroe y el villano. Y esto es lo que yo quería transmitir un poco con... Y además el narrador. Con la película. Y el narrador también, claro. Esta es la Santísima Trinidad, ¿no? Claro, exactamente. Entonces eso era un poco lo que a mí me interesaba, de esa dicotomía, y de que se viera y de que el espectador la sintiera. Que en un momento dado soy una persona que se está enfrentando a un conflicto, pero que va descubriendo poco a poco que es también el villano de la historia, ¿no? Okay. Y que ese conflicto va a tener que estallar en algún momento determinado. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de exageración, si puede ser que haya? ¿Cuánto hay de interpretación? Bueno, yo creo que se dice claramente, ¿no? En la peli hay momentos que dice... bueno, voy a intentar hacer performances que describan un poco mi estado de ánimo, ¿no? Y en esas performances lo que se busca es estar delante de la cámara. A lo mejor al principio estás fingiendo y de repente
sale tu verdadero estado de ánimo. Me ha dicho mucha gente que le da terror y pánico los silencios que hay en esta película, los silencios en los que aparezco yo. Y, bueno, empieza así. Claro, y es el tema de decir, les da pánico porque no saben qué es lo que estoy pensando en ese momento o porque saben que no estoy pensando nada bueno. Y eso era una cosa que a mí me interesaba mucho, ¿no? Pero luego hay cuestiones, evidentemente hay cuestiones que se tuvieron que recrear porque hay discusiones que ocurrieron, ¿vale? Y que tú grabaste. Que hay algunas que sí, que están grabadas, pero hay otras partes que no, pero que se tuvieron que recrear y que de hecho yo hablé con mi familia además en un momento determinado, bueno, tenemos que recrear esto, tenemos que hacer esto, ¿os acordáis de cuando me dijisteis esto y esto? O a mi pareja también lo mismo, exactamente. Entonces, digamos que todo es para construir. Yo siempre digo esto, ¿vale? El documental está lo que es la ficción, ¿vale? ¿No? Tanto en cualquier género cinematográfico está la ficción y está lo que es la realidad. Y las dos son subjetivas, tanto la ficción como la realidad. Incluso en el periodismo o en donde sea, la realidad es subjetiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, nunca puedes hablar del 100% realidad, ¿no? A mí lo que me interesa, teniendo en cuenta eso, es crear una realidad alternativa. Por eso me gusta el género documental, porque me permite crear esa realidad alternativa. Si fuera ficción, sería ficción. Sería el espectador entra, hace un pacto con la película y dice, voy a ver lo que me cuentan. Pero si vas a ver una película que es documental, dicen, hostia, esto es real, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Esto será real o no será real? Y a mí me interesa ese juego con el espectador. Que se empiece a hacer preguntas, que diga, pues no lo sé si esto a lo mejor puede ser un poco exagerado o puede ser verdad que sucediera. Un momento, este recurso cinematográfico es demasiado cinematográfico. Que lo piensen. Me gusta ese juego y que lo planteen también. Utilizas un lenguaje audiovisual muy particular, muy tuyo, en el que, de la misma manera que en la banda sonora hay silencios, no solo tuyos, personales, en cámara, sino también con ausencia de música, ¿no? De eso vamos a hablar ahora. Pero también utilizas esos silencios visuales, esos negros, esas oscuridades, eso no sé lo que estoy viendo, no se aprecia, durante todo el transcurso de la historia que vas contando. El silencio, por tanto, la ausencia de, ¿es un recurso en tu caso o es algo que de forma natural y espontánea surge y utilizas? Sí, a mí me parece muy interesante porque, bueno, mi amigo Ado Santana, que sale en la película, siempre se ríe de mí porque dice que soy un friki del sonido. Y él siempre dice, en broma por supuesto, que la gente del sonido es el mal, pero porque siempre son los que están, esto sí lo podemos repetir por el sonido, tal, no. Pero a mí sí que me gusta mucho y es un recurso que me parece que es muy interesante. Creo que las películas, yo pienso que las películas, o por lo menos en mi caso, a mí me entran por el sonido. Es curioso porque siempre nos quedamos con el hecho de que tengan que estar muy bien rodadas o las imágenes, tal. Realmente lo que te entra de las películas... Tú ves Lawrence de Arabia, por ejemplo, que es lo primero que se me ha venido de grandeza. Está rodada en unas imágenes brutales, tremendas, preciosas la película. Pero ¿qué es lo que se te queda cuando escuchas a Lawrence de Arabia? La música, ¿no? El sonido de la música. Y esto me pasa a mí mucho. En muchas ocasiones me entra por ahí. Y entonces para mí es súper importante, por eso la música es un elemento tan importante en la película y por eso la ausencia o el sonido en off, ¿no? Es súper importante. Hay momentos que se describen en la película, también me sucede que yo quería mostrar durante mucho tiempo la película que yo estaba aislándome de toda la gente que me rodeaba. Entonces, ¿cómo podía describir eso aparte de mostrándome a mí solo en un momento determinado? Pues casi nunca salgo en plano entero con la gente que me rodea. No salgo con mi madre, o sea, salgo con un plano muy determinado, pero se ven sus manos, o no se le ve, o se le ve a ella, pero no se me ve a mí. Y luego otra manera era el sonido en off, escuchar las conversaciones, pero no ver lo que está pasando. Creaba esa sensación de aislamiento. Pero luego también me servía como recurso narrativo, porque yo creo que las discusiones, por ejemplo,
hay una secuencia en la que estoy teniendo varias discusiones con gente de mi familia y tal. Creo que hubieran sido yo siempre digo, muy pornográficas si se hubieran visto. Sin embargo, al estar escuchándolas el espectador, por un lado suavizas el impacto excesivamente visual, y por otro lo que generas es que se tenga que imaginar esa discusión, con lo cual es mucho peor todavía la discusión. Entonces, bueno, se dan circunstancias muy, muy interesantes, ¿no? ¿Eres tú precisamente el jefe de sonido? Estoy viendo los créditos. No, bueno, no, el jefe de sonido... Por aquí jefe de sonido. Ah, no, perdón, Jorge Luis, a mí, tu hermano, perdón, me confundí con el apellido. Y la postproducción de sonido la hace Sergio López Eraña, que hizo un trabajo excepcional. Sí, está muy bien, el sonido está espectacular, las imágenes también, porque tienen ese lenguaje con el que tú quieres y decides contar la historia. Sí. La música, ¿quién se encargó de la música? ¿Jonay Armas o exclusivamente desde la parte técnica? No, yo fui el compositor. Jonay Armas la masterizó y... O sea que la música es tuya. Sí. Pues te faltó eso en los créditos, ¿no? No lo estás viviendo por aquí. No, sí, debería ponerlo, vamos. Pues no lo tiene. En las GAE lo pone. Que es donde es importante, porque ahí vienen las posibles perritas. Sí. No sabía yo no tenía ni idea de que había sido tú el compositor. Sí, en un principio, a ver, yo siempre, desde que empecé a hacer los cortos con el móvil y tal, a mí me pasa que siempre me entra la música antes que la imagen. A veces que escucho una canción y se me ocurre una escena, lo cual me di cuenta muy pronto que no era rentable porque había que pagar unos derechos muy potentes, pero también me ha pasado que cuando estoy imaginando una escena ya automáticamente me viene una melodía a la cabeza o la música o incluso la silbo. Eso se ve en la película en un momento determinado. Sí. Por eso es por lo que estás silbando. Claro. Entonces ya llego y estoy en un momento determinado que digo, bueno, me viene. Entonces, yo pude empezar a componer mis propias bandas sonoras gracias a mi querido amigo Juanma Martínez, que un día me compuso algo y dice, pero si esto podrías hacerlo tú también. Mira, y me enseñó el GarageBand, que ahora también lo que uso es el Logic, que es como la versión más pro, pero me enseñó un poco cómo funcionaba todo. Yo tengo un teclado que mi pareja me escribió las notas, do, re, mi, fa, sol. Entonces lo que hago es que toco de oído, básicamente, pero después lo que hago es un trabajo muy grande en producción. Okay. Me equivoqué. Sí, efectivamente, los créditos aparecían dirección, producción, fotografía y música. Sí. Juan Alfredo Amel, culpa mía. No llegué a la parte de la música. No te preocupes. Sí, me debo preocupar, porque tú imagínate que se me escapa el detalle de que no sé quién es el que hizo la edición. Porque la música me parece fundamental, porque creo que hace su aparición dentro de la película en momentos claves. Hay un lenguaje auditivo, si me permites, o sonoro o musical que creo que va muy acorde, muy de la mano de las imágenes que también controlaste tú, etcétera, etcétera. Y al final hacen un todo de una historia y de una manera de contarla, que en este caso, ¿qué es más importante? ¿La historia o cómo la cuentas? Yo creo que lo que más me interesa es en este sentido es cómo se cuenta. Lo que es la narrativa de la historia o lo que es el proceso importa, pero como es una historia que yo lo que pienso es que es un viaje emocional. Siempre la he descrito como eso. De hecho, considero que es una película que tiene una estructura que es en caída libre, básicamente, hasta que en un momento dado pasa una cosa y va hacia arriba, ¿no? Esa es la estructura para mí que tiene la película. Entonces es un viaje emocional. Que tú, perdóname, que tú no estabas dirigiendo ese viaje, digo. Tú te estabas encontrando en un principio, no, en un camino que ibas recorriendo y descubriendo al mismo tiempo. Claro, luego evidentemente llega un punto en el que tú ya sabes cómo vas a ir organizando, le pones un poco de orden a todo, pero en un principio evidentemente no sabes, y creo que tenía que ser así. Pero sí que me interesa el cómo se cuenta, porque es una forma muy emocional. Me dijo el exdirector de un festival importante, Visión Surreal, Luciano Barizione, decía que le encantaba la respiración de la película.
él se refería al ritmo, en verdad. Pero me encantó el Lost in Translation ¿no? De decir la respiración de la película. Porque realmente es verdad que el ritmo de montaje de la película, por ejemplo, va en torno al estado de ánimo, de mi estado de ánimo, ¿no? Uh-huh. del protagonista. Entonces, en momentos determinados es muy lento porque no sabe lo que está sucediendo, hay mucha confusión. En otros lados es muy desquiciado y en otros es más dinámico, ¿no? No sé, eso me parecía muy interesante. Y permíteme un apunte con lo de la música. Sí. Tengo que decirte que yo personalmente hago algo que es muy poco ortodoxo, que es que no empiezo a editar hasta que no tengo la música compuesta, al menos lo que es una maqueta. Ya luego ya, por ejemplo, Jonay hizo el máster al final de todo. Pero yo no empiezo a editar hasta que no tengo una parte muy, muy completa, porque necesito la música para poder. No me gusta editar con música, no sé, a palo seco. O música de librería. O de esta que usan como para tenerla como ejemplo y que luego tienen que ponerle la música pues tú original. Quieres que sea la música de verdad, exacto, la que va a usar. Exacto, para mí yo lo necesito así. Sé que es contraproducente, cualquier productor te diría estás loco, sabes lo que sea, pero yo necesito hacerlo así. Por lo general suele ser al revés, ¿no? Claro. A los músicos se les llama cuando está en la imagen y son los que encajan, etcétera. Sí, Bueno, o no. A lo último, sí. Bueno, esto también demuestra que las cosas no hay solo una manera de hacerlas, ¿no? Claro. Y ya está, no pasa nada. Oye, ¿se te hace difícil hablar en tercera persona de ti mismo en la película? Es curioso porque a veces Alexis, pienso que tengo algún problema porque hablo en tercera persona con mucha facilidad. No, pero me parece que es lo normal, en este caso digo, ¿no? Claro, pues tú estás hablando de un tipo que sale ahí que es el protagonista y ya está. Claro. Que seas tú, pues mira qué coincidencia, ¿no? Claro, sí, pero me pasa curiosamente y a veces digo, estoy hablando de mí en tercera persona, me creo aquí Julio César o... Digo, pero me hace mucha gracia, pero sí, no, se me hace más fácil. También, ¿sabes qué pasa, Alexis? Que cuando yo estaba editando la peli, en un momento dado, yo estaba editando y la persona a la que veía era una persona distinta. Quiero decir, sigo siendo yo, pero es verdad que yo lo veía y decía, no es la misma, no tengo esos mismos problemas ahora, ni tengo esas mismas dudas, ni esos mismos miedos. Sigo teniendo, o sea, sigo teniendo cuestiones que tengo que tratar y tal, pero no me gusta decir que todo es perfecto ahora ni nada. Pero es verdad que yo lo veía de una forma distinta, lo veía como si fuera una persona distinta. Entonces, creo que eso también me ha ayudado un poco a la hora de terminar la película. ¿Cuánto tiempo te llevó, bueno, el rodaje, pues todo lo que te llevó la preparación de las distintas intervenciones y luego la propia intervención? Hay un cierto margen de recuperación y continúas hasta casi un año después, ¿no? Grabando, pero en general no, en concreto, si juntáramos esas horas, ¿de cuántos días, de cuántas semanas, de cuántos meses podemos estar hablando desde que decidiste empiezo a grabar hoy y le das al rec y terminas por poner fin? Es que no lo he calculado en horas y la verdad que no sé ni cómo lo puedo mirar eso en el metraje. Pero sí que te puedo decir que... Bueno, ¿editabas todos los días? No. ¿Grababas todos los días? Tampoco. De hecho, había épocas en las que grababa todos los días, pero había a lo mejor periodos que no. Yo creo que tiene que ser así también, ¿no? Un diario, por ejemplo, también es así. Hay veces que estás escribiendo todos los días sistemáticamente y hay veces que no te pide el cuerpo estar escribiendo o que no hay nada que tú quieras transmitir en ese momento. Okay. Pero sí que es verdad que... Luego también es verdad que hay muchas cosas que se grabaron y que se descartaron. Hay muchísimas que me da hasta vergüenza, pero... ¿Por qué te da vergüenza ahí? En un momento determinado... No, porque digo, es que al final... Qué pena, ¿no? Sí, qué pena, sí, pero... Bueno, por cierto, tienes dos versiones, la cinematográfica de 88 minutos, casi una hora y media, sí, y la de casi 60 minutos, la televisiva, la sí, versión televisiva. ¿Por qué esto? Sí, bueno, esto es un requisito. Porque media hora es media hora, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué le quitaste? Yo me estoy intrigadísimo. Bueno, lo comprimiste. No, claro, lo comprimí, sí. Hay secuencias que son un poquito más, digamos, más... no me gusta usar el término contemplativo, pero sí que tienen un tempo un poco más que se va desarrollando y que se tuvieron que recortar. Vale. Pero esto es un requisito que lamentablemente todavía siguen pidiendo para el cine documental,
que es que tiene que haber una versión que ellos puedan encajar en 60 minutos. En 60 minutos, las televisiones, y bueno, te las piden todavía, sigue siendo un estándar tanto en España como en Canarias, como en el resto del mundo. Entonces te piden eso y luego pues una versión cinematográfica que bueno, que es la que les da un poco el prestigio, vamos a decir, ¿no? Vale. ¿Cuándo se presentó? En diciembre de 2023, ¿no? La peli. Sí, tal cual. Sí, proyectamos, ahí fue el estreno comercial. Hicimos una presentación oficial en noviembre para poder, por la precandidatura la candidatura a los premios Goya. Y nada, sí, en diciembre estuvimos ahí en salas de Madrid, Gran Canaria, Tenerife, Bilbao, Coruña. ¿Qué recorrido ha tenido desde ese diciembre? Bueno, en el 2024, ¿qué recorrido ha tenido y sigue teniendo la peli? Bueno, estuvo recientemente en Miradas Doc, con una acogida increíble. Que fue, por cierto, donde empezó todo. En aquel entonces, contigo. Sí. Bueno. De hecho, que fue muy bonito porque todo el... antes habíamos estado en un acelerador del clúster, pero en Miradas Doc fue donde empezamos a conseguir la financiación, donde de hecho empezamos a establecer los contactos con Televisión Española, que luego fue coproductora. Y bueno, y ya en el 24 entonces volviendo, arrancaste por Miradas Doc. Arrancamos por Miradas Doc. Curiosamente esta semana vamos a estar en Vigo, luego vamos a estar en el Festivalito de La Palma. Ahora nos han dicho que vamos a estar en septiembre en un festival que todavía no puedo decir porque no lo han anunciado ellos. Pero bueno, seguimos ahí. La idea es que ahora mismo ya el recorrido comercial terminó, ¿no? Terminó en enero, de hecho. Pero es estar en varios sitios en lo que llaman un poco el circuito cultural, ¿no? Filmoteca, cineclubs, este tipo de cosas. Mi idea es que se siga viendo en lo que es en cine, ¿vale? En salas, lo máximo posible, presentando yo la película y manteniendo ese diálogo con el espectador, que hemos visto que es muy interesante porque les llama mucho la atención el cambio que se ha producido y tal. Pero también, bueno, ahí van a estar las televisiones. Ya se ha visto en Televisión Canaria, que con suerte se volverá a ver antes de julio. Y en julio empieza el periodo en Televisión Española, que ya decidirán ellos cuándo la proyectan. ¿Y en los cines está en este momento en cartelera en algún cine? No. ¿Se proyecta durante X tiempo o no? Se proyectó, cuando se proyecta se hace la presentación, estás tú, sí, etcétera. llegó a estar 3 semanas en cine. Estuvo 3 semanas, lo cual está bastante bien. O sea, para un documental, la verdad que el documental lo que tiene, Alexis, es que las teles y las plataformas suelen entrar, ¿no? Tiene un mercado relativamente sencillo para introducirse en él, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo que es los cines, no. Los cines no quieren proyectar documentales, incluso, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero Zetangana, por ejemplo, sí puso en 100 y pico salas, pero la mayoría de las veces un pase diario. Cuando otras películas tienen 3 o 4. O sea, quiero decir, el documental siempre va a tener limitaciones en lo que es las salas de cine. Vale. Pero bueno. Técnicamente, ¿cómo trataste la película para que luego pueda verse y proyectarse, quiero decir, en un cine y tenga la calidad apropiada? ¿Que trabajaste 4K, HD, mezclaste? Bueno, yo tomé una decisión, fíjate, esto fue una de las primeras decisiones que tomé, de decir, aunque la ruede, que muchas imágenes estén en 4K, quiero que el formato de exhibición sea en HD. Porque voy a tener muy pocos medios para rodar esto, entonces, y seguramente con tropecientas cámaras de diferentes formatos. Entonces yo lo que quiero es aprovechar máximo un formato de exhibición, no coger el 4K e ir... Entonces el 4K tú después lo recortas, ¿no? Lo recortas o utilizas el 4K como mejor se va a ver, también es en HD. Entonces se va a ver mucho mejor. Entonces yo tomé esa decisión muy pronto, sabiendo los medios que tenía y sabiendo además que los cines, muchos cines, el 90% de los cines todavía siguen proyectando en 2K, que es muy similar al HD. Entonces hay muchos que sí que están proyectando en 4K, pero la mayoría son en 2K. Luego yo sí que pensé, ¿qué hice?
sabía que tenía muchos formatos, entonces sabía que tenía que invertir bastante en postproducción. De hecho, cuando busqué financiación para la película, aunque habían partes que nos quedaban por rodar, era básicamente para conseguir tener una buena postproducción. Por ejemplo, ir a hacer la postproducción de sonido en el estudio Mil Ciclos con Sergio López Eraña, que es el estudio donde ha estado Garci, donde ha estado Víctor Erice, etcétera. Y luego también en postproducción de imagen, en lo que es la corrección de color, pues trabajamos con una empresa que se llama New Folder Studios y con Tano Martín. Y bueno, yo recuerdo, si Tano estuviera aquí se reiría, porque yo recuerdo que le dije, mira Tano, tengo multitud de cámaras y necesito que se vea de una forma que sea uniforme, que no parezca aquello un puzzle de cosas que... Se lo pusiste fácil, vamos. Sí, vamos, no, o sea... ¿Estuviste trabajando allí? Más de una vez dijo, madre mía, Juan. ¿Para qué habré dicho yo que sí, no? No, pero es un genio, Tano, y la verdad que hizo un trabajo excepcional, porque yo creo que... No se nota nada raro, en Claro. principio. Y cuando, bueno, raro, ¿no? Cuando hay algún cambio brusco y tal, entiendo que yo como espectador entiendo que es lo que se buscaba. Claro. No es una Claro, cuestión, claro. no es un error, no es un Sí. fallo, ¿no? Teniendo en cuenta este detalle que comentas, has grabado con móviles, GoPro, o con reflex, con lo que trancaste, vamos. Con todo lo que tenía en mi mano. Hay Sí, una sí. secuencia, la famosa de los espejos, que Sí. vamos a hacer ahí de todo. Bueno, de hecho, explicas, ¿no? Bueno, que le explicas a un amigo Sí. y tal, no, bueno, hermano, tal, mira que es que voy Sí. a grabar y tal, y me tienes ahí un fango de cámara espectacular. Sí, sí, Una sí, locura que luego eso para editar, que lo tenías que editar tú, por cierto, ¿no? Claro, sí, eso fue una Sí. auténtica locura. Esa secuencia fue muy, muy complicada tanto de rodar como de editar después, ¿no? Ya, Porque me había imagino. muchas cámaras, muchos formatos y... Sí, sobre todo había que contar una historia Claro. en la que estás tú con unos espejos, y bueno, vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Sí. Y, es que... Y fue muy, muy complicada. Ya. Muy complicado porque incluso ya cuando estaba, no estaba. ya. O sea, cuando estaba editada, no estaba. Y esa escena, tal como la has visto Sí. últimamente, se llegó a esa conclusión muy al final, en una séptima versión del montaje. Porque no funcionaba, curiosamente. No funcionaba. Hay pasa algo, ¿no? Con eso, y estaba todo grabado de una forma milimétrica, pero no funcionaba. Entonces tuvimos que buscar una visión alternativa. Tuvimos que recurrir al sonido, como dijiste tú. Ahí dejo la pista para que los espectadores... Amigo mío, ¿cuándo decidiste que eras cineasta y hacerte cineasta? Yo creo que el cineasta es el que hace cine. Claro. Así de simple. El que cuenta historias utilizando el cine, más o menos, por simplificarlo. La pregunta es, ¿cuándo decidiste que ese era tu método para contar historias? Pues la verdad que, a ver, yo creo que lo decidí muy pronto, cuando tenía unos 13 años, una cosa así. A ver, cuando tenía 12 años fui un verano a Galicia. Mi tío Carlos Amiles es cineasta también, es director allí en Galicia. Y él estaba preparando su primera película, estaba preparando el guión de su primera película, de Blanca Madison. Y yo hubo un momento que cuando lo estaba viendo, yo ya sabía en ese momento que, oye, a lo mejor me apetecería contar historias y tal. Pero ya cuando yo le vi trabajar en ello, dije, hostia, a lo mejor esto es lo que quiero hacer. Sin embargo, no tenía claro en qué medio todavía, porque me gustaba mucho la literatura, me gustaban mucho los cómics, me apasionaba escribir cómics y me gustaba el cine. Y quizá en un momento dado, cuando sí que salgo en una proyección de Pulp Fiction, ¿no? Que digo, hostia, sí. Y fíjate tú que Pulp Fiction tampoco es que sea ultra experimental, pero sí que digo, hostia, se pueden hacer cosas distintas a lo que nos han dicho que es una película, ¿no? Entonces ya ahí es cuando decido que quiero ser... En un momento dado también quería ser solo guionista y ahí decido que quiero ser director también, que quiero ser autor, ¿no? Que quiero... Luego ya es un proceso muy largo porque yo pasé por una escuela de cine y bueno, hice otros cortos que no se los he enseñado a nadie, hice sketches cómicos que bueno, y durante un montón de tiempo que fueron mi escuela, una webserie, hice un montón de cosas que me llevaron a tal, y luego sí que empiezo a sentirme... ¿Cuándo empiezo a sentirme cineasta? Pues cuando empiezo a darme cuenta de que realmente toda mi vida gira en torno a eso.
Y también cuando empiezo a sacar pecho, decir, vale, no por una cuestión profesional o lo que sea, sino porque para mí no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de decir, estoy logrando algo con lo que hago, ¿no? Estoy avanzando y estoy progresando y esto es a lo que me dedico. Independientemente de que a lo mejor una película la compre Televisión Canaria o otra no la vea nadie, ¿no? Esa es un poco la cosa. Y cuando más me he sentido cineasta, que puedo decir que lo presumo ahora, es porque eso te lo decía al principio, ¿no? Una de las cosas que yo pensaba, ¿qué he hecho yo para que me consideren cineasta? ¿No? Imagínate que fallezco mañana, ¿no? Seguramente habrá algún obituario o lo que sea, aunque sea pequeñito, porque alguna vez he salido en prensa o lo que sea, pues que diga, fallece el cineasta Juan Alfredo Amil. ¿Pero qué he hecho yo para que me llamaran cineasta? Pues ahora mismo, Absolución, para mí es lo que me representa como cineasta, porque yo quería hacer este tipo de cine, yo quería hacer, y no me había atrevido antes, ¿no? Si algo me pasara mañana, yo siempre lo digo a Alexis, no lo digo de forma fatalista, si esta fuera mi última película, porque hacer cine es muy difícil, porque a lo mejor mañana te pueden atropellar o mañana puede pasarte cualquier cosa y a lo mejor no haces películas, o porque mira, esta película que era una película pequeñita, pues ha costado 6 años de hacer, pues por lo menos tengo una película que me representa y que digo, soy cineasta gracias a esta película, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... ¿Cómo se obra el milagro de ser cineasta en Canarias? Y ganarte la vida. Porque bueno, ser puede ser lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Sí, ya sé que en España no es fácil, pero en Canarias es todavía peor. A ver, yo... te estoy preguntando desde el punto de vista comercial, estrictamente industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Más allá de lo bucólico y fantástico que contar historias con el cine, sí, vale, todo lo que tú quieras, pero vamos a comer y vamos a pagar y vamos a... ¿Estamos en el lugar adecuado? A pesar de que somos el mejor plató del planeta Tierra, por lo visto. Yo creo que es muy difícil ganarse... De hecho, estoy intentando pensar en algún ejemplo que haya de cineasta en España que pueda ganarse la vida exclusivamente de hacer películas. ¿Vale? Eso es la realidad. Eso es lo que es. Te tienes que buscar soluciones aledañas, por decirlo de alguna forma. Hay gente que utiliza la docencia, hay gente que utiliza... La publicidad, tal vez. Sí. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Te puede dar, sí, te puede dar para vivir. Depende también de las condiciones que tú estés dispuesto a aceptar en un momento determinado. Depende también de cómo te lo montes, de cuestiones de subvenciones, de estar al tanto. Lo que es comercial, Alexis, honestamente, ahora mismo están hablando de cuestiones de taquilla y de cosas que están muy mal. Creo que el sector tiene que plantearse muchas cosas ya. Por ejemplo, si yo no es en mi caso, pero si yo me quisiera dedicar al cine, ¿dónde aprendo a hacer cine en Canarias? ¿Dónde aprendes? Por ejemplo, de escuelas, dices. O sea, sí, pero ¿hay alguna escuela oficial de cine que...? No, oficial no hay. Lo que sí hay es escuelas. Bueno, gente a lo mejor como tú o tal que han hecho y entonces explican y hacen o no. Sé que hay, por ejemplo, bueno, está el Instituto de Cine, ¿no? Espera, el Instituto de Cine de Canarias, perdón porque no tengo fresco ahora porque nunca he estado ahí. Sé que hay escuelas. Ya me da más tranquilo entonces. No, porque... o sea, porque son escuelas privadas, entiendo. Yo creo que sí. No hay nada oficial. Creo que sí. Vale. Luego, históricamente siempre estaba aquí el César Manrique o la Guancha, que era el módulo que hacía... Eso es un módulo audiovisual, eso no es cine. Eso no es, el que diga que eso es una fábrica de cineastas está engañando a todo el mundo. Hacen un trabajo estupendo en otros aspectos, pero de ahí no se sale director de cine, ni director de fotografía, ni director de producción, ni director de escenografía, no se sale de nada. Claro, no, sí, aquí sé que está el Instituto del Cine de Canarias, ¿no? Y luego, no sé si habrá alguna escuela más, sé que, bueno, un compañero, Eduardo Chine, tiene unos cursos de guión y tal, sé que está, la escuela... también de Cándido de Armas, también de artes escénicas. O sea, hay escuelas, pero que son iniciativas privadas, un poco impulsadas por el cariño y el amor desprendido hacia el cine por parte de algunos particulares, ¿no? Exacto, lo que no hay es una escuela oficial como puede ser la ECAM en Madrid,
que por cierto también hay que pagar. O sea, es oficial, pero de gratis nada, ¿no? De gratis Ni nada. pública, vamos, quiero decir. No. O este tipo de cosas. No lo hay. ¿Ayudas No, para los cineastas canarios? O sea, que hacen cine en Canarias. No, la gente, claro, la gente que viene de fuera lo tiene todo. Pues bueno, montan aquí su producción, etcétera. Pero, ¿de verdad qué cine estamos exportando desde Canarias? Sí, hay ayudas porque están las ayudas. De hecho, Absolución se hizo con una ayuda del Cabildo de Tenerife. Y la verdad que, por ejemplo, la ayuda del Cabildo de Tenerife es bastante asequible y es bastante buena. Y luego yo creo que, bueno, están las ayudas del Gobierno de Canarias, están las ayudas del Cabildo. Yo creo que todo se puede mejorar, evidentemente, pero sí que hay mucha gente y muchos cineastas que se están beneficiando de poder hacer cine y de poder comer de esas ayudas. Yo creo que todo es mejorable, Alexis, y creo que debemos batallar. Yo te veía a ti comentar hace poco en un podcast, en sí, un me podcast, preguntaron por esto, ¿no? Sí, Canarias de cine. Canarias de cine. Y nada, me acuerdo, y yo sé que, por ejemplo, ahora estamos con el tema de los rodajes y de todo esto, y yo sé que hay mucha gente que está comiendo de eso, del servicio y tal. Sí, por supuesto súper, que sí. súper La pregunta respetable. es cuántas películas de esas son canarias. Claro, exactamente. Ahí es donde está el tema. Yo creo que tenemos que buscar el equilibrio para que no ocurra lo que ha acabado terminando de ocurrir con el turismo, que yo también tengo muy cercana la industria del turismo porque... Tú vienes de Arona, casi nada. Claro, o sea, entonces sí, el negocio familiar tiene que ver con cuestiones de turismo, de alimentación y todo esto. Entonces yo sé perfectamente todos los problemas que hay, de dónde se han originado, de a dónde se va ese dinero del turismo y que no me interesa que ocurra eso con el cine. Entonces me gustaría que eso se monitorizara de alguna manera para que sí, que vengan todos los rodajes que quieran de fuera y que yo creo que mejor que no vengan es mejor que vengan. Por supuesto Claro. que sí. No, la pregunta es ¿dónde está la verdadera industria creativa nuestra, ¿no? Ya de servicio, que esa la tenemos garantizada, está claro. Es que yo lo que pregunto, a lo mejor es que no tenemos cineastas en Canarias, ¿eh? Así de sencillo, ¿eh? No, sí, a ver, sí los tenemos. Lo que pasa es que hablar de industria, Alexis, es súper peliagudo, porque realmente... La industria es la que produce y desde aquí la que exporta. Claro. ¿Eso lo estamos haciendo? Sí, bueno... Ayudamos a producciones que vienen de fuera. Claro. Que nunca se van a quedar aquí. No estoy hablando de los beneficios, claro, que no llevan nada que ver, no tienen nada que ver con la creación hecha en Canarias. Claro, no. O sea, ¿dónde está la gente como tú? ¿Dónde está la gente como tú proyectándose en un cine? A lo mejor es que no tiene suficiente talento. Estoy haciendo de abogado del diablo, claro. ¿no? A lo mejor es ese el mensaje que nos quieren dar. O es que tú, porque eres tú y te has tenido que buscar la vida como pudiste y lo hiciste y lo has hecho muy bien. Claro. Más allá de que te den una ayuda, que me parece bien, lo de las ayudas me parecen estupendos, pero ¿las ayudas no son pan para hoy y hambre para mañana? No, depende también de cómo lo hagas. Yo creo que las ayudas son necesarias en todos los sentidos. Por ejemplo, una de las cosas que nunca se habla es que en Hollywood reciben ayudas. O sea, de hecho en Hollywood... No se me había ocurrido. Sí, pues en Hollywood es mucho más heavy, porque las ayudas se las dan a las grandes. O sea, directamente. O sea, es una cosa mucho más heavy. Aquí por lo menos hay a los chiquitos un concurso. Y algunos grandes. Claro, ¿no? Los grandes pueden... Hay producciones que hay varios tipos de ayudas, ¿no? Y pueden optar. Pero es una cuestión de que todo se incentiva ahí. Las industrias de coches, por ejemplo, se incentivan con subvenciones también. Vale. Son mucho mayores. Evidentemente dicen, no, es que se venden más coches que se hacen películas. Claro, también se invierte más de lo que se hace en coches. Entonces, es una cuestión de que por un lado tiene que estar, pero por otro tiene que haber una forma de sacar dinero de eso de hacerlo rentable. De hacerlo rentable. Ahí ya nos estamos metiendo en muchas cuestiones porque la industria que hay ahora mismo, por ejemplo, lo que genera el cine de ayuda es entrar en una industria que yo llamo la industria de festivales. Que entra en una cuestión de que son mercados, son cuestiones de películas que se ven en festivales, etcétera, etcétera, pero que luego no tienen un recorrido a lo mejor de exhibición demasiado grande. Vale, entonces... Pero claro, el recorrido de exhibición también se está acercando, por otro lado, a películas de blockbusters muy determinados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar, que tampoco les está beneficiando, Alexis, porque
ya te digo que hay una crisis de taquilla importante y se está hablando. Entonces lo que tienen que buscar es una manera de intentar que la gente le vuelva a salir rentable ir al cine. Que a la gente le rente ir al cine, que le guste ir al cine. Y no sean 4 frikis, mal dicho, que les gusta ir a un festival o ir a ver películas de superhéroes, ¿no? Tiene que ser que vuelvan a tener ese incentivo. Hay un montón de cómicos que ahora que consiguen llenar las salas de sus espectáculos. Y no son solamente cómicos famosos, sino cómicos que a lo mejor no lo conoce todo el mundo y llenan las salas. Nosotros estamos ofreciendo un producto muy caro, esa es la verdad. Producir es caro, desde luego, sí. Claro, ¿sabes? Pero es un producto de mucha calidad, ¿vale? Que es verdad que el formato de proyección a lo mejor se ha quedado un poco anquilosado, la forma de presentarlo se ha quedado un poco estancado y por tanto creo que no estamos ofreciendo todo lo que podríamos ofrecer al espectador para que vengan a la sala. Y eso es lo que yo creo que deberíamos empezar a plantearnos, no ya solo en Canarias, sino en general, ¿no? Sino en general. Ya luego lo que es en Canarias, creo, Alexis, por ejemplo, nosotros en Canarias se hicieron películas sin haber subvenciones, por ejemplo, y sin haber ninguna forma de financiación posible. Se hicieron locuras para terminar películas. Los Modernos, por ejemplo, se hizo así. Entonces creo que siempre va a haber gente que lo haga. El tema es que consigamos construir ese tejido, ya sea con las ayudas y con lo que viene de fuera, ¿sabes? Consigamos construir ese tejido para que podamos crear más aquí y no tengamos que irnos fuera. ¿Quién tiene que liderar eso? Bueno, yo creo que tienen que liderar, por una parte, lo que es las asociaciones, ¿no? Por ejemplo, el clúster también está muy interesado, pero también la cuestión empresarial y tal. Creo que los cineastas también tenemos que estar liderando eso y tenemos que controlar eso. Y luego tiene que haber una predisposición de los gobiernos, de las instituciones públicas, para que eso sea así. ¿Sabes? Porque si no, no va a fructificar por ningún lado. Okay. Bueno, es un melón que queda abierto y que del que podríamos seguir hablando. Debemos seguir hablando, sí, y eso cuestionando, ¿no? podría dar por muchas cosas, porque vamos. Juan, en lo personal, ¿cómo te ha cambiado la vida esta operación? Que me imagino que es por lo que te preguntará todo el mundo. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, bien. A ver, yo estoy bien. ¿Has perdido cuántos kilos has perdido? Si te apetece contestar esto. Sí. A ver, llegué a perder como cerca, a ver, no sé si fueron, a ver si, bueno, pues tú estabas como en podemos sí, decir, sí, ¿no? Bueno, de hecho está en la película, parece que eran 170 y no sé cuántos 174 kilos. Es lo que está registrado, porque yo tenía una pesa de 180 que me daba error, ¿sabes? Pero 174 es cuando empieza la película, ¿no? Y después cuando ya hago todo el proceso de la operación bariátrica, tenía 174. Llegué a pesar 81 kilos, una cosa así. O sea, perdiste 80 kilos, más o menos, por redondear. ¿Cuánto mides? ¿1,75? 1,80. ¿Qué pasa? Que perdí mucho músculo, como 13 kilos de músculo, porque es una operación muy heavy, ¿no? Que de repente casi dejas de comer, casi. Claro. Comes nada, un dedales. Muy poquito. Y el caso es que, claro, entonces, ya he recuperado ese músculo, ¿no? Ahora estoy en un peso que, estoy bien, estoy normal. En el peso normal. Sí, ¿no? En el peso normal y estoy tranquilo y la verdad que bien. En cuestiones de salud yo creo que estoy bastante bien. ¿Cómo te encuentras? Sí. Anímicamente, digo. Anímicamente bien. ¿Estás mejor que antes? Sí, a ver, hay veces, a ver, ¿cómo te digo? Cuando el estreno de la película me pasó que me entró la típica depresión esta... ¿Cuál? Es que no quiero decir posparto porque es la típica... Vale, pero te lo iba a decir yo. Eso que dicen de Dios, después de todo esto hemos terminado este tema. Exacto, ¿no? ¿Sabes? Pero es una cuestión de que, claro, ya hubo un momento... la película se estrenó el 15 de diciembre en salas comerciales. Llevábamos desde septiembre con todo el tema de los Goya, de los premios y tal, con mucha tensión todos los días, ¿no?
Pues llega un momento que cuando ya no tenía nada que hacer, el 30 de diciembre me puse enfermo. Me dio una gripe, me Bueno, tumbó. suele pasar, ¿no? Cuando ya Claro. pierdes la tensión, el cuerpo dice, ahora es cuando nos vamos a relajar y te voy a obligar a que te acuestes, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, empecé el año así trastabillado y sí que es verdad que he estado viviendo un proceso en el que he dicho, me voy a permitir vivir unos meses. Porque normalmente, bueno, yo tengo compañeros que ya están trabajando en la siguiente, están terminando uno y están trabajando en el siguiente ya tienen el desarrollo de otro proyecto. Pero me estás hablando de películas. Sí. Te iba a preguntar por eso, pero veo que van a la par con tu estado anímico. Claro. Entonces yo tengo proyectos, evidentemente. Lo que pasa es que estos meses dije, creo que lo que quiero es vivir ahora mismo. O sea, Sin cámara, sin idea, sin guión. Sí, no, tengo, bueno, evidentemente nunca desconectas de todo, siempre hay cuestiones de trabajo que tienes que hacer y tal, pero sí que me he permitido el lujo de reencontrarme un poco, ¿sabes? Y ahora iremos viendo hacia dónde nos lleva. Creo que tengo... A ver, yo quiero seguir haciendo este cine íntimo que hemos empezado con Absolución, no es una anécdota, ¿vale? O sea, quiero empezar a contar historias que tengan que ver con mi propia vida. Entonces tengo varios proyectos que van en esa línea y ahora mismo en lo que estoy es un poco en decidir cuál es el que va a arrancar primero de esos, porque tengo que ver un poco las cuestiones de producción, de logística, porque como hablan de cuestiones vitales, también tengo que ver hasta dónde me va a llevar. ¿Cuánto tiempo te va a llevar contar una historia, ¿no? Claro. Esa historia en concreto. Exacto. Si vas a volver a hacer el papel protagonista. Posiblemente sí. Uno de los próximos proyectos que tengo, bueno, te adelanto, transcurre en el negocio que tenemos en la familia, es un supermercado. Sí. Ha sido toda la vida, mi abuelo se dedicó a eso, mis padres se dedicaron a eso. Y quiero que transcurra en un supermercado la película. Quiero que sea a través de la mirada de un supermercado hacia una familia. Que trabaja en ese supermercado. Entonces creo que va a ser la tuya, entiendo. Claro, exacto. Entonces ahí voy a abrir un poco el abanico, voy a abrir un poquito voy a hacerlo un poquito más coral, pero hay otras que sí que van a ser también muy personales. No creo que vayan por la intensidad psicológica de Absolución, por ejemplo, porque me interesa explorar otras cosas. Lo que quiero es hacer películas distintas, pero que tengan que ver con lo que yo hago, y yo soy muy creyente de que cada película tiene que tener su estilo y tiene que tener su forma de rodarse, de concebirse y de hacerse. ¿Vas a seguir entonces la línea del documental creativo? Sí, documental creativo, no ficción lo llaman ahora, ¿no? Es un poco ese... Yo lo sé, sí. yo creo que tampoco tenemos que obsesionarnos con eso, estarle poniendo etiquetas a todo, ¿no? Sí, no, a mí es lo que me interesa realmente, tampoco es lo que te digo, no me ciño completamente a la realidad, ni tampoco... Mira, ¿ha valido la pena? Contéstame a lo que tú quieras. Sí. Mira para atrás y dime si ha valido la pena y lo que tú creas que ha valido la pena. Sí, para mí sí, absolutamente. Película, operación, cambio, todo. La pequeña tortura a la que te has tenido que someter muchas veces. Todo ha valido la pena porque realmente se produjo un cambio en mí muy importante. O sea, realmente empecé a enfrentarme a cuestiones que no me había enfrentado antes o que había dejado atrás, ¿no? Entonces ha valido la pena y ha valido... Porque además... Es lo que te decía antes, me siento más cineasta ahora. Siento que por fin tengo algo que le puedo aportar al mundo. Que ven la película y dicen, este es Juan Alfredo Amil y esta es su obra. Independientemente de si es una película o a lo mejor dentro de unos años estamos hablando otra vez y es mi quinta película, no lo sé. Pero para mí sí que ha valido la pena. Ha valido la pena porque... Bueno, porque soy la persona que soy ahora gracias a todo ese proceso. Y no digo que sea una persona perfecta, ni mucho menos, ¿eh? Lo que sí digo es que soy una persona que estoy bien conmigo mismo y que las cosas que no estoy bien conmigo mismo, pues las sé trabajar un poco mejor. Okay. De 0 a 10, ¿cómo te ves como cineasta? Como cineasta, dando por hecho que tú pones todo lo mejor de ti. ¿Cómo te ves de 0 a 10 como cineasta? Pero honestamente, te puedes ver con un 10 perfectamente, ¿eh? No sé, bueno, no te compares, compárate contigo. No, te diría un 7, porque todavía no he llegado a lo que quiero llegar a hacer. Pero bueno, también siendo amable conmigo, tienes que tener en cuenta, Alexis, que
el drama de un cineasta es que quieres ser cineasta por las películas que te han apasionado, pero nunca vas a sentir por tus películas la pasión que sientes por esas películas. ¿Cuál fue la que te enamoró a ti? A mí, bueno, me enamoró, te comenté antes, Pulp Fiction, me enamoró El Padrino, me enamoró Uno de los Nuestros, o sea, ha habido muchísimas de... Tú eres de los míos, ¿eh? Sí, sí. A ver si vamos a hacer uno de los nuestros también. Sí, hubo muchas pelis, bueno, Ok. Blade Runner, yo qué sé, que te puedo contar muchas, pero es lo que digo, las películas que tú ves en las pelis algo que tú no vas a ver nunca en tu peli, porque siempre vas a ser ultra crítico. O sea, yo lo que sí me puedo conformar es con conseguir mis objetivos con esa película, ¿no? Que es, por ejemplo, uno de mis objetivos con Absolución es que fuera una experiencia que no dejara indiferente y que fuera una experiencia emocional fuerte. Y eso lo he conseguido. O sea, pues con eso me quedo contento, por eso me pongo un 7. ¿eh? Okay. No por... Mira, no por otra finalmente, cosa. después de la película, te absolviste, te perdonaste. Sí. Me absolví de todos esos problemas que tenía. Es verdad que hay cosas que todavía tengo que trabajar conmigo mismo. Hay cosas que todavía tengo que pensar, que darles una vuelta. En el sentido de que, bueno, a veces vuelven viejos reflejos que estaban ahí. Lo he contado varias veces. A veces veía las fotos del estreno y me veía gordo, por ejemplo. Entonces eso es un viejo reflejo de comportamientos tóxicos conmigo mismo que no necesito. Entonces tengo que poner a trabajar mi mente y digo, bueno, esto es un pensamiento irracional, tienes que sacarlo afuera, no tienes razón, y trabajarlo un poco. Eso todavía me sigue pasando aún hoy en día. Los tics nerviosos los sigo teniendo. A lo mejor más controlados que antes o no tan desaforados, ¿no? Pero sigo teniendo tics nerviosos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas y cuestiones que a lo mejor no estoy contento conmigo mismo, las tengo que seguir trabajando, pero no es ya ¿cómo te digo? La flagelación, la autoflagelación que podía ocurrir, ¿no? ¿La película de qué va? ¿De la vida o de la muerte? Empieza siendo una película sobre el miedo a la muerte y yo creo que acaba siendo una película sobre la vida. ¿La película de qué va? ¿De la soledad o de la sociedad? Va de la soledad y de el autoaislamiento. ¿De qué va? ¿De gordos o de flacos? Va de gordos con sobrepeso emocional. No había escuchado eso nunca. Sí. Me parece magnífico. Sí. Sobrepeso emocional. Claro, para mí eso es lo que se transmite un poco en la película. Para mí eso es lo importante. Pues te has aligerado mucho, ¿no? Sí, bueno. En todos los sentidos, por lo que veo. También hay que tener cuidado. En la película hay una imagen muy determinada en la que se muestra el vacío que puede venir de adelgazar, de adelgazar mucho, ¿no? Hay que tener... Es un poco esa dicotomía. Para mí es siempre una cuestión emocional, ¿no? El sobrepeso. ¿A quién no le ha gustado la película? Pues no sé si... A ver, yo noto perfectamente en las proyecciones, porque yo he visto los coloquios, yo sé cuando alguien está ahí porque a lo mejor se tiene que aguantar porque a su novia sí le ha gustado la película y a él no. O sea, eso lo he visto yo. Lo he podido comprobar. O gente que no tal. La verdad que no lo he pensado mucho. Sí que ha habido algunas críticas que comentaban que es una película que a lo mejor por no ser al uso, no consideran ellos que tiene limitaciones narrativas, ¿no? Porque en momentos determinados hay cosas que no se ven o cosas que tal, pero bueno, es su concepción, yo tampoco no me puedo meter en eso. Sí te puedo decir que le ha gustado, o sea, la recepción que ha tenido en muchas ocasiones ha sido muy fuerte, de gente de esperarme a la salida del cine o de comentarme o de tal y de decirme cosas muy, muy, muy heavy o de decir, porque no solamente gente obesa, sino gente que no, o sea, es decir, gente que no tiene relación con problemas de obesidad, me dicen,
has descrito cosas que me suceden a mí en esta película. Entonces, yo lo que me quedo contento es que no es una película que no deja indiferente. ¿A quién no le ha podido gustar? Pues a gente que tiene una visión muy arcaica de lo que puede ser el cine. Y ojo, porque hay dos vertientes aquí. O sea, hay gente que considera que el cine tiene que ser comercial, ¿no? De planteamiento, nudo, desenlace, etcétera. Y hay otra gente que considera que el cine tiene que tener unas determinadas cuestiones artísticas en las que no tiene cabida recursos narrativos que se ven en absolución. Entonces la gente que tiene esa visión extrema, tanto por un lado como por otro, de lo que es el cine, no le va a gustar la película. Sin embargo, la gente que va abierta a vivir una experiencia nueva, creo que sin duda les va a encantar. ¿Crees que la película es recomendable como herramienta de ayuda en un momento determinado para las personas que están padeciendo un problema de obesidad? No sé si es recomendable, lo que sí... es útil. Es que no lo sé, pero creo que se pueden sentir muy identificados. Y creo que de alguna manera lo que sí hace la película es tender una mano, ¿sabes? Y dar un abrazo, si quieres decirle, mira, esto que pasa. O sea, no te sientas culpable porque esto pase. Eso sí que ayuda. Yo siempre digo que si mi experiencia... Yo lo único a lo que aspiro es a contar mi experiencia personal. Y que si mi experiencia personal a ti te sirve de algo, fantástico. Luego sí que es verdad que hemos visto, por ejemplo, Miras Doc, vinieron institutos a ver la película, ¿no? Y hubo profesores que dijeron, no, vamos a analizar esta película en clase, ¿sabes? Y vamos a hablar de muchas cosas que se ven aquí que son muy interesantes en el sentido de que merecen la pena ser analizadas a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, por ahí le está funcionando, pero no... A ver, ahí sí que permíteme que sea un poco más humilde en el sentido de decir, no sé si soy yo la persona más indicada para decir si es una herramienta útil, porque creo que es otra gente o la gente que la vea quienes digan, pues sí, a mí me ha resultado útil, hombre, a mí me resultó útil porque la hice. O sea, pero... A lo mejor es útil porque hay personas que se pueden sentir identificados y claro, es un mensaje de decirle, esto pasa. Claro, o sea, no eres tan raro ni tan rara, esto pasa, mira, yo lo he contado de esta manera, ¿no? Exacto, sí, hay muchas cuestiones, ¿no? Que se ven en la película psicológicas que la gente se ha sentido muy identificada, que me lo han dicho, dicen, mira, yo no tengo ningún trastorno de alimentación, pero en la parte de la anestesia me he sentido muy identificado con muchas cosas que contabas ahí, ¿sabes? O cuestiones del miedo que tú tienes a determinada cosa, o bueno, evidentemente lo que a todo el mundo se identifica la secuencia con mi madre, ¿no? Que es como una cosa que todo el mundo... Yo siempre creo que empiezan a entrar a saco en la película en ese momento, ¿no? Sobre todo ya en la conversación con Ado, que es como más distendida después de un momento de mucha tensión y tal. Pero ya con la escena de mi madre y tal. Entonces yo creo que por ahí se pueden sentir muy identificados, ¿no? Y yo creo que... Bueno, me han hablado también que la película... y me han agradecido el hecho de que es muy tierna, dentro del hecho de que habla cosas muy fuertes, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una cuestión de que no es una película que te juzga, ¿sabes? Y que por eso a lo mejor te puede ayudar, en el sentido de que no es una película que te intenta decir lo que tienes que hacer. Yo creo que eso no te ayuda. Dentro de tu proceso de adelgazamiento en todos los sentidos, de ligereza, de sobrepeso en todos los sentidos, ¿qué ha quedado del niño ese que se enamoró del cine? ¿Todavía está por ahí dentro tuyo y cada vez más cerca? ¿O ese también lo has adelgazado? Está ahí. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad, Alexis. Esta pregunta es dura. Es dura, porque sí que es verdad que he desromantizado muchas cosas. Sobre todo pero no ya tanto con el hecho de hacer la película, como con el hecho posterior, después de tener que estar estrenándola, viendo todos los preparativos, nosotros la distribuimos la película y viendo todos los entresijos que hay detrás de eso, ¿no?
con los premios y todo eso. La verdad que desromantizas mucho muchas cuestiones, ¿no? Entonces, porque tú las ves en las revistas, las películas, y dices, Dios mío, esta película tiene que ser súper grande para que estén hablando tanto de ella, y luego ves que no es así. Luego ves que el hecho de que tu película se vea más o menos no depende excesivamente de lo buena que sea, depende de quién esté detrás apoyando la película, ¿no? Entonces, por ahí hay muchas cuestiones que tengo que apagar, ¿no? De decir, porque todavía tengo esa pulsión de contar historias y de rodar, pero esos ecos están ahí molestando y tengo que apartarlos, ¿no? Decir, bueno, yo voy a ir a lo mío, ya me preocuparé cuando me tenga que preocupar de las otras cuestiones que no son las cinematográficas, ¿no? Pero sí, es un poco así. También es verdad que me hago viejo, Alexis. O sea, ya tengo 42 años. Ya no soy el chiquillo de 15 años que no sabía ni cómo se rodaba una película. Una vez que empiezas a rodar, también te das cuenta de que a lo mejor no era tanto el rodar una película, ¿no? O como tú lo veías, ¿no? Que lo veías como una cosa marciana, ¿sabes? Y de repente ya ruedas una, ¿no? Y dices, bueno, pues tampoco era una cosa tan tal, ¿no? Y bueno, no sé, es un poco complejo, pero sí, a ver, sigue habiendo algo de ese niño, porque si no, no estaría hablándote de próximos proyectos ni de cosas así, pero es verdad que creo que veo las cosas de una forma mucho menos romántica, en ese sentido. Bueno, y para terminar, ¿qué calificación le vas a poner a tu película? De 0 a 10. Me dijiste que tú como cineasta un 7 y a tu película he abierto la página de la revista donde está la crítica que has hecho tú mismo y ahí al final dicen, pues bueno, de 0 a 10 calificamos yo califico esta película con un... Yo le voy a poner un 7, sí. ¿Como tú? Sí, con toda la arrogancia del mundo. Sí, no, porque yo considero esta película la película que más se acerca a lo que yo siempre he querido hacer. Entonces, sí, le voy a poner esa nota teniendo en cuenta lo que te digo, ¿no? De que creo que consigue su objetivo la película. Luego hay cuestiones que hay que trabajar cinematográficamente, hay cuestiones que se pueden mejorar siempre. Yo aún hoy en día veo la película y digo, hostia, esto a lo mejor si hubiera hecho esto, pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo sí, le pongo esa nota, sí, perfectamente, aunque no es raro ponerte nota a ti mismo y a tu película, pero sí se la pondría así. No era a ti mismo, era una película de un tal Juan Alfredo Amil que actúa ahí, que además dirigió, hizo la música, y etcétera, etcétera. Bueno, bromas aparte, te felicito por el trabajo, te felicito por el mensaje y sobre todo por hacerlo, que es lo más importante, ¿no? Y compartirlo con el público. Estaremos muy pendientes de los próximos proyectos. Estaré muy pendiente de los próximos proyectos. Juan Alfredo Amil Rodríguez, no pienso olvidarme de tu madre, lo siento. Me parece muy bien. Yo no me olvido de ella nunca tampoco. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo. Gracias, Alex. Y a ustedes, señores, mi deseo de salud, felicidad. Les espero en el siguiente Canarias Mi Mundo. Cerramos el programa con el tráiler oficial de Absolución y parte de su banda sonora original. ¿Sabes que estoy haciendo una nueva peli? Dijiste que tenías como una idea ahí, ¿no? Que estabas ahí desarrollando y grabando alguna cosa. Sí, voy a hacer un documental. No sé exactamente cuál es la causa por la que la estoy haciendo. Nunca en mi puta vida he hecho algo así. No tiene por qué pasar nada, ¿sabes? Una operación menor. Tú pesas 174 kilos, mides 1,80, o sea que padecen obesidad mórbida. Hace que los riesgos de la anestesia general sean mayores, conllevan hipoxia cerebral o incluso la muerte, Juan. Al final, cuando tú haces una historia, ruedes lo que estás haciendo es contar tus miedos y tus inquietudes. Es una cuestión de que para mí el cine es mi pasión y quizá de alguna manera vivo de forma religiosa el hecho de hacer cine, con todas sus consecuencias, ¿sabes? Porque para mí no es sano ni en salud ni en lo personal.
te das cuenta. Pero cada día que pasa, te estás alejando más de nosotros. Tú te tienes que hacer la idea de que la vida sigue y que no te puedes comer el coco por cosas que no han sucedido. Tú no me quieres a mí, no quieres a tu padre, no quieres a tu madre, no quieres a tu hermano, no quieres a mi hermano, no quieres a nadie.